Buenas tardes, bienvenidos al seminario permanente Ambiente, Territorio y Sociedad que presenta el Colegio de Jalisco. Estamos hoy con una invitada que es investigadora postdoctorante de aquí del Colegio de Jalisco. Los invito a que vayan anotando sus preguntas, ya sean los que están aquí presentes como los que se encuentran acompañándonos de manera virtual, para que al final podamos hacer las preguntas. Doctora Beatriz, si gusta presentar a nuestra invitada del día de hoy. Con mucho gusto. La doctora Sandra Luz Cepeda Hernández es doctora en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo por la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nivel 1 desde el 2020. Es profesora asociada en la universidad desde 2016 e investigadora visitante en la Universidad de Málaga, España, en 2017 y 2020, desde 2017 al 2021. Es coordinadora del programa de investigación social en el Observatorio Turístico Riviera Asociación Civil desde 2016 hasta el 2023 y colaboradora en el Grupo de Investigación de Estudios Urbanos y Turísticos de la Universidad de Quebec, Canadá, en el año de 2022. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Colegio de Jalisco, cuyo proyecto de investigación explora la migración internacional de retiro y las nuevas movilidades del norte al sur, como una forma de reconfigurar las interacciones sociales, las estructuras y las relaciones de poder. Doctora, ¿sería tan gentil en tomar la voz? Muchas gracias por su amabilidad y por la invitación de presentar en este seminario permanente. Y me da muchísimo gusto de estar aquí. Por supuesto, también agradezco en sí mismo a la institución, a esta institución que me ha permitido desarrollar este proyecto de investigación y al mismo tiempo enriquecerme no solamente con los propios de este proceso, sino también involucrarme y vincularme con otros colegas que me han permitido hacer crecer este proyecto y generar estos resultados, que algunos de ellos justamente es lo que vamos a platicar el día de hoy. Me voy a permitir entonces compartir pantalla. Y decirles que esta investigación ya tiene 2 años en curso. Es una investigación que surgió de las inquietudes en relación a esta migración o a estas movilidades de norte a sur, estas movilidades no convencionales que se generan en algunos destinos de nuestro país, particularmente provenientes del norte, de Estados Unidos y de Canadá. Y específicamente comenzamos a estudiar el caso de Chapala, Jalisco, que es conocido a nivel nacional por albergar a una de las comunidades de extranjeros más grandes en el país y particularmente un enclave importante que es Ajijic. Pero, bueno, sin embargo, estamos estudiando como tal el fenómeno en el municipio de Chapala, con todo, bueno, lo que eso conlleva. Bien, entonces hablamos de movilidades de norte a sur. A nivel internacional se está generando este fenómeno que ya tiene, si bien algunas décadas a partir del envejecimiento de la población a nivel mundial, las informaciones o las investigaciones que se han generado tanto en México como en Latinoamérica necesitan aún explorarse más, necesitan incrementarse, y algunos de los principales países receptores son precisamente México, nuestro país, también Ecuador y Costa Rica, entre algunos otros que están surgiendo en estos últimos tiempos. Sin embargo, de donde encontramos mayor evidencia es precisamente en estos 3 países. Y cuando hablamos de migración
En este tipo de migración, regularmente en la literatura lo que encontramos es un marco conceptual dominante, que es la migración por estilos de vida, que se ha explorado mucho en la literatura de nuestro país, que implica esta relocalización temporal o permanente de las personas en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, implica una parte importante de los deseos y sueños de esas personas o de esos individuos. Por otra parte, más recientemente también encontramos en la literatura que se comienza a estudiar este fenómeno no como un fenómeno para aquellas personas que pueden pagarlo, o un fenómeno llamado de élite, sino que tiene que ver con la precarización de los países emisores, y por lo tanto estas personas emigrarían en esta tesis de trabajo por una protección contra la precariedad. Y justamente es uno de los aspectos que nosotros manejamos en ese trabajo. Bien, como lo he comentado, se advierten dos variables importantes a nivel internacional: el envejecimiento por un lado y la migración por el otro. Y como lo he comentado, si nosotros revisamos en la literatura actual, encontramos que aún es necesario explorar este fenómeno. Ahora bien, en el caso de México, tenemos que es el destino líder en Latinoamérica para migrantes estadounidenses y el segundo destino más popular para los turistas canadienses, esto de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, es un dato del 2022. Y uno de los aspectos más importantes es cuantificar cuántas personas se encuentran aquí en México, cuántos extranjeros se encuentran en México, y uno de los principales problemas es que no existen datos precisos, oficiales, sobre el número de norteamericanos que viven en México. Regularmente en los estudios de migración o los datos de migración oficiales que encontramos en las páginas del Gobierno de México tiene que ver con la migración convencional, digamos, que es de sur a norte en busca de una mejor calidad de vida, y sabemos que México ya no solamente es un país de tránsito, sino también de destino para muchas personas de Sudamérica y principalmente de Centroamérica. Sin embargo, de acuerdo a Instituto Nacional de Inmigración, particularmente de extranjeros norteamericanos residiendo en México, existe esta discrepancia en los datos. Sin embargo, el dato, digamos que lo mejor que podemos encontrar, o la mejor información que encontramos, es en el Instituto Nacional de Inmigración, que nos indica que hay 809,705 extranjeros norteamericanos viviendo en México. Y bueno, sin embargo, aunque entre las mismas instituciones mexicanas hay esta discrepancia, cuando observamos los datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, ellos nos dicen que hay 1.6 millones de sus connacionales viviendo en México. Entonces, cuando observamos las cifras, sabemos que evidentemente hay mucho que hacer en cuanto a identificar estadísticas, identificar a estos norteamericanos que vienen en este tipo de migración no convencional, porque definitivamente algo está sucediendo y que no sabemos. Bien. Los principales destinos de retiro en nuestro país son Los Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán, San Miguel de Allende, Cancún, Ciudad de México y Chapala. También se está comenzando a desarrollar como enclave en Yucatán, tanto Mérida como alguna otra ciudad por ahí, en el caso particular de Yucatán. Sin embargo, en términos de informaciones, los enclaves que se identifican de manera muy son estos que vemos en pantalla. Ahora, las migraciones hacia México podemos identificar 3 periodos históricos. La porfirista, que va por ahí de los 1877 a 1910, la postrevolucionaria de
1917 a 1974 y las leyes de población o cuando se generó durante este periodo de 1974 a 1990. Y uno de los aspectos primordiales dentro de estas migraciones es que regularmente se atraía a individuos calificados para contribuir al desarrollo del país. También tuvimos estas oleadas migratorias como por refugiados políticos, por diversos regímenes, en el caso de España o de Argentina, de Chile, ¿no? Ahora, ¿cuál es el contexto en el que se da estos flujos migratorios hacia México? ¿Cuál es la población norteamericana en México y cuál es su contexto político-económico? Identificamos un crecimiento a partir de 1990 y si observamos en esta gráfica tenemos que durante los 90 que se dio la reforma agraria. En el 92 tenemos la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994. Bueno, mayormente, por supuesto, americanos. Observamos que son principalmente americanos y la proporción de canadienses siempre es menor. Sin embargo, observamos por ahí, por ejemplo, 147,187 americanos en los 90s. Luego, para el año 2000, se incrementa prácticamente a más del doble en el caso de los americanos y esto también está vinculado con el acceso a bienes y servicios a los que los norteamericanos están acostumbrados, dado el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Entonces se asocia con estos eventos dentro de este marco que tiene que ver con la política comercial, con las políticas públicas y con estas relaciones internacionales. Además que la entrada de norteamericanos a México pues era bastante sencillo, solamente presentando algún tipo de identificación y se podía ingresar al país sin ningún problema. Entonces, esto sucede durante la década de los 90, luego observamos que para el año 2010 se vuelve a incrementar prácticamente al doble, pero durante este periodo, del 2010, tenemos el boom inmobiliario, que bueno, tiene esta crisis en el 2008. Sin embargo, en nuestro país vemos un boom inmobiliario muy importante que viene en crecimiento desde entonces y luego tenemos en el 2011 una reforma a la ley de inmigración precisamente en este contexto en el que se busca controlar un poquito más cuáles son estos extranjeros que están norteamericanos y también de otras nacionalidades que están ingresando a nuestro país y tener un poquito más de control. Se implementan algunos formatos de residencia temporal, residencia permanente, y que nos sirven también como un indicador de cuántas personas están solicitando, por ejemplo, quedarse en nuestro país por más de 6 meses, ¿no? Porque recordemos que en el caso de los extranjeros norteamericanos pueden quedarse en nuestro país hasta 6 meses sin ningún problema a manera de turista. Y luego, bueno, ya a partir del 2020 vemos esta tendencia que crece. En este periodo se nos atraviesa el COVID, la pandemia. Entonces, también los destinos que albergan esas comunidades extranjeras vieron unas ligeras variaciones porque muchos regresaban a su país de origen precisamente ante el miedo al riesgo de contagio o de obtener atención médica adecuada en su caso, ¿no? O en el caso de Canadá, que también solicitó que si se quería tener atención médica debían regresar a su país, etcétera. Entonces, es el contexto en el que se da este crecimiento de la población norteamericana de acuerdo a estimaciones tanto de INEGI, obviamente de los censos de esa institución, como del Instituto Nacional de Inmigración, así como de algunos otros documentos que encontramos en la literatura. Todo esto es lo que es el contexto en el que se dan estas migraciones no convencionales. Bien, ahora centrémonos
un poco nuestro caso de estudio en Chapala, en el municipio de Chapala, acá en Jalisco, que es conocido por, como ya lo he dicho, albergar a una de las poblaciones extranjeras más numerosa en nuestro país. Particularmente se centra, esta población extranjera se centra en el corredor que tiene acceso completo, vaya, al lago, que va desde Chapala hasta Ajijic. En estos cuatro localidades que prácticamente están juntas, es decir, es un corredor prácticamente de Chapala a Ajijic. Y también observamos que ya comienza a haber algunos extranjeros que se están moviendo de esta zona cercana al lago, más hacia la montaña, hacia Ixtlahuacán, precisamente por el tema inmobiliario, el costo de la vivienda, etcétera. Pero bueno, vamos justamente a platicar un poquito sobre eso. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? El primer trabajo que nosotros encontramos sobre Chapala es de 1982, es el primer acercamiento como tal del turismo y la transformación del territorio. Luego vienen trabajos muy importantes que han sentado las bases del estudio de este fenómeno en Chapala. El trabajo de Trulli ha sido muy importante. Luego vienen otros colegas académicos a partir de la década del 2010 y también desde ya más recientemente justamente ha sido una inquietud el conocer un poquito más acerca de los perfiles del norteamericano que está en Chapala. Un poquito hablando sobre Chapala, las segundas residencias o las personas extranjeras que viven en México tienen una tradición de ya varias décadas e inclusive se remonta a principios del siglo pasado, del siglo XX. Cabe mencionar que el tema de las segundas residencias o el tener la casa o tener una segunda casa en Chapala como tal no es propiamente de los extranjeros, sino es digamos, una tradición de algunos círculos sociales o de clases privilegiadas, tanto de Guadalajara como de otros lugares del país. Es decir, tiene que ver con población nacional que tiene en inicio una segunda residencia. Sin embargo, comenzó este flujo de extranjeros también de la década de los 50, 60, de hecho se ha documentado que en 1958 se dio el primer proyecto inmobiliario enfocado a la atracción de retirados en Chapala y posterior a eso comenzaron en activo otros grupos y asociaciones como es el caso de la Lake Chapala Society o la American Legion y bueno, algunas otras. Entonces, solamente para poner un poquito, centrarnos un poquito en nuestro caso de estudio, vemos en la pantalla una foto de una casa icónica en Chapala, es la casa Braniff, una icónica construcción que data de inicios del siglo XX, creo que se construyó en 1906, si mal no recuerdo, y es un claro ejemplo de las llamadas segundas residencias. Cabe mencionar también que esta casa perteneció a un piloto con el cual prácticamente se da inicio a la historia de la aeronáutica en México. Y actualmente hay un restaurante ahí por si alguien algún día va a Chapala y quiere visitar, bueno, pues puede ir y tomar por ahí unos alimentos. Ahora, volviendo un poco al tema de cuántos extranjeros viven en Chapala, que justamente es uno de los principales problemitas que encontramos al investigar este fenómeno, quiero mostrarles, estamos viendo en pantalla algunas cifras, algunas oficiales, otras extraoficiales, pero que tiene que ver con esta discrepancia. Observemos que en 1990, el colega académico Trulli
documentó, de acuerdo a un reporte municipal, que estimaban 6,000 norteamericanos 6,000 extranjeros, principalmente norteamericanos, ya en el municipio. Eso para 1997. Y luego tenemos para el 2019 algunas fuentes no oficiales como, bueno, revistas, etcétera. Algunos estiman 20,000, otros entre 7,000 y 14,000. De acuerdo al censo, que es una cifra oficial, nos dicen que en el 2020 hay solamente 5,384 extranjeros viviendo en Chapala. Y el gobierno de Jalisco en el 2022 nos dice que entre Chapala y Puerto Vallarta, los dos principales enclaves de residente extranjero en Jalisco, pues hay 70,000. Entonces, de entrada, esas cifras nos vuelven un poquito locos. Y luego, si vemos solamente las cifras de INEGI, pues vemos que discrepan completamente con lo que ya nos mostraban, por ejemplo, en el 1997. Es decir, tenemos que, de acuerdo a INEGI, para el 2000 hay 1990 hay 1,165 y en el 97 ya nos decían que había ya 6,000, ¿no? Por ejemplo, entonces, evidentemente que hay mucho que hacer en la cuestión de estadística. Y luego, bueno, tenemos datos muy concretos que nos da, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, que ya en el reporte del 2022 nos dice que hay 1,6 millones de ciudadanos estadounidenses en México. También sabemos que hay enclaves muy específicos, como ya lo vimos previamente, que son enclaves de retiro en México. Básicamente se centran en 7, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones. Y también, de acuerdo al número de habitantes, Chapala es el pueblo, ciudad más pequeño entre ellos, es decir, solamente hay 55,196 habitantes de acuerdo al último censo. Entonces, si hacemos un simple cálculo aritmético, bueno, aún tomando, no dividiendo el 1,6 millones entre los 7, sino tomando solamente a lo mejor una pequeña proporción, sabemos que en relación a la cantidad de habitantes que hay en Chapala, pues prácticamente hay 4 extranjeros por una persona nacional. Entonces eso ya nos debería preocupar para saber de qué manera está influyendo esto en el territorio y, en principio, identificar quiénes son los que están llegando en estos flujos migratorios a nuestro país y particularmente en este caso de estudio que es Chapala. ¿Cuáles son los métodos que se han utilizado durante estos 2 años de trabajo? Prácticamente han sido 3: observación participante, también entrevistas a profundidad a la población anfitriona, y se han aplicado 2 instrumentos de corte cuantitativo, tanto una encuesta a la población local como una encuesta a la comunidad de expatriados, bueno, comunidad de, como ellos se hacen llamar expatriados, ¿no? Pero son a la comunidad de los extranjeros que viven en Chapala. A partir de estos datos estadísticos, he hecho algunas pruebas estadísticas de análisis de varianza y de correlación de Pearson para identificar algunas correlaciones interesantes que vamos también a ver. ¿Cuáles son las aproximaciones teóricas en cuanto a la transformación del territorio y a la reconfiguración del espacio? En este caso particular que estamos observando el día de hoy, tiene que ver con la relación de poder de Foucault y las barreras sociales y simbólicas también de Lamont y Molnar y de Navarrete. En el caso de las barreras sociales y simbólicas, me parece pertinente el señalar que tiene que ver con el lenguaje, la delimitación del espacio, la producción entre nosotros y ellos y la creación de burbujas. Y hago esta acotación precisamente porque creo que se va a ver bastante ejemplificado justamente a partir de las observaciones y de los hallazgos. Cuando queremos dar respuesta a quiénes son
las personas que están actualmente en Chapala, las personas extranjeras, de acuerdo a los datos que obtenemos, nos dicen que el 58.1% son americanos, de origen americano, el 31.2% canadiense, y el resto se divide principalmente entre franceses, británicos y tenemos de algunas otras nacionalidades diversas. Entonces, de entrada, es llamativo que siempre nos estamos refiriendo regularmente, cuando hablamos de extranjeros, siempre pensamos en que son solamente americanos, o bueno, provenientes de Estados Unidos. Y sin embargo vemos que hay una presencia muy importante de canadienses y que no se le ha prestado la suficiente atención a este grupo de extranjeros. Regularmente siempre estamos hablando de Estados Unidos. En el caso de la edad, se confirma como un destino de retiro cuando observamos que más de la mitad, es decir, estamos hablando del casi el 90%, está arriba de los 58 años de edad. Sin embargo, observamos una parte interesante entre los 41 y 57 años, anda en el 15.7%. Y bueno, por lo tanto, podemos decir que precisamente poco más del 89% de los extranjeros son norteamericanos de 60 años o más, y que el grupo de 41 a 57 años se destaca por ser agentes inmobiliarios, empresarios, es decir, tienen sus empresas en México, o bien son jubilados militares. También observamos que la mayoría de las personas entrevistadas han sido mujeres alto. Observamos entre este grupo de extranjeros que la mayoría tiene un grado de estudios alto, a nivel, digamos, en este caso sería como licenciatura o maestría o más. Tenemos un porcentaje interesante incluso de personas con doctorado, es decir, son personas formadas que están en México. En este caso, quiero hacer esta aclaración que si bien ahorita estamos viendo los datos nada más de los norteamericanos y se tomó, para hacer estas estimaciones se tomó nada más la proporción tanto de personas de Estados Unidos y Canadá. Dentro del total de la muestra vienen obviamente también las personas de otras nacionalidades. Sin embargo, como nos estamos centrando en este caso de los norteamericanos, en este caso, la mayoría de los migrantes norteamericanos observamos que permanecen en el país durante más de 6 meses, y nos tendríamos que preguntar por qué no están en los datos oficiales, porque entonces tendría que registrarse ante el Instituto Nacional de Migraciones. Hemos reflejado como tal en los datos migratorios, y ahí por supuesto que nos abre nuevas interrogantes para continuar investigando si es que tiene que ver propiamente con esto, ir y regresar a la frontera o al lugar de origen y entrar nuevamente, de tal manera que se mantienen de manera regular en el país, o bien están de manera irregular en el país. Esa es una de las preguntas que nos invitan a continuar. Entonces, perdón, vemos acá nuevamente, tenemos que la mayoría de las personas se quedan más de 9 meses, y una parte importante tanto de canadienses como de estadounidenses se queda prácticamente todo el año, es decir, viven de manera permanente en Chapala. En este gráfico, lo que observamos tiene que ver con esta precarización de la que hablábamos hace un momento, que nos tendríamos que preguntar si realmente es una
es una migración cumpliendo con ciertos sueños, con ciertos anhelos de una vida mejor, asociado con este marco conceptual dominante de la migración por estilo de vida, o bien en realidad se está huyendo de una precarización de la vida cuando vemos que las personas que tienen entre 16 y 20 años viviendo en Chapala, o ya sea permanente, de manera permanente o temporal, y que ganan al año más de $100,000, vemos una caída estrepitosa en la proporción de estas personas en relación a las que tienen apenas entre 2 y 5 años. Estamos hablando que prácticamente poco más del 12% de las personas que llegaron hace 20 años sí ganaban, sí alcanzaban a ganar esta cantidad de dinero. Y sin embargo, al día de hoy, las personas que tienen apenas un par de años o cuando mucho 5 años acá, ese porcentaje se reduce a 4.4%. Entonces, sí es una caída interesante que nos invita a reflexionar sobre esta huida prácticamente de la precarización en los países de origen y que nuevamente pues nos invita a continuar estudiando el tema. Y además cuando esto también le añadimos otro dato, que es que el 16% se queja del costo de vida en Chapala por los precios en aumento. Bueno, es decir, el tema económico es un aspecto sumamente importante para ellos. Bien, de acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los extranjeros, encontramos que hay una concordancia con estudios previos en los que se indica que la principal razón por vivir en México es por motivos económicos. Más allá del aspecto del clima o del clima como factor de atracción, porque regularmente se habla de que se vienen buscando buen clima, sí, pero el buen clima lo pueden encontrar en muchos otros lugares, lo pueden encontrar en Miami, lo encuentran en la Costa del Sol española, lo encuentran en muchos otros lugares del planeta. Entonces, ¿por qué aquí? ¿Por qué México? Y a partir de todo esto, las correlaciones que se comenzaban a hacer, que se hicieron estas pruebas estadísticas, confirmamos con un margen de error del 5% que existe una correlación positiva alta entre tomar la decisión por motivos económicos y considerar los servicios médicos asequibles. Es decir, creo que por obvias razones, al tener cierta edad, la mayoría de las personas que emigran a Chapala, bueno, obviamente los servicios médicos es una parte importante, así como existe esta correlación muy alta en el caso de la asequibilidad de la vivienda, que justamente es uno de los factores de los cuales ahora ya comienzan a quejarse por el alto costo de las viviendas, incluso para ellos, no digamos para la población local, que ya eso implica algunas otras cosas que tienen que ver con gentrificación, etcétera, que en esta charla no abordaremos, sin embargo, tiene que ver pues, con todo esto. Ahora, ¿qué tan satisfechos están con la... Encontramos una correlación entre el nivel de satisfacción con la vida en México y la asequibilidad de los servicios de salud y de la vivienda, como ya lo hemos dicho. Sin embargo, la satisfacción con la vida en México no está asociado ni con la nacionalidad, ni con o país de procedencia, ni con la edad, ni con el género, ni con el nivel educativo, ni la localidad actual de residencia. Eso significa que independientemente si el extranjero, en este caso el norteamericano, si vive en Chapala, cabecera municipal, o si vive en San Antonio, Tlayacapán, o en Ajijic, no hace diferencia en cuanto al grado de satisfacción que tiene con su vida en México. Tampoco los variables demográficas como lo estamos observando. En cuanto a la infraestructura urbana, la estructura urbana, la satisfacción no se asocia con la percepción de los servicios públicos como drenaje o alcantarillado, tampoco con
de recreación como parques públicos, ni con la recolección de basura, ni con el cuidado ambiental o telecomunicaciones. Esto es llamativo dado que la infraestructura, en teoría, bueno, la infraestructura del país, que es un país desarrollado o industrializado del cual vienen, bueno, pensaríamos que se asocia con un nivel de satisfacción. Sin embargo, observamos que no existe esta asociación, esta correlación, pero en donde sí existe una asociación es con la satisfacción con el suministro de agua potable y electricidad. Es decir, en la medida que ellos se encuentran satisfechos con el agua, el suministro de agua y con la electricidad como servicios públicos básicos, su nivel de satisfacción en México no disminuye, es decir, están correlacionados, ¿sí? Según la encuesta, el 58.6% de los extranjeros disfruta socializando con los locales y los percibe como amigables en general, el 58.6%. Sin embargo, de manera abierta expresan desagrado. 1% de los extranjeros expresan desagrado por ciertas manifestaciones culturales mexicanas, tales como el idioma, la comida, la población local, lo que ellos llaman ruido, que en realidad es la música, se asocia con características o gustos musicales, y los fuegos artificiales, sobre todo cuando son las fiestas. Y esto nos recuerda mucho a ciertos eventos que han ocurrido durante este año, inclusive también el año pasado, que se ha documentado, bueno, se ha dado a conocer a través de redes sociales. Estos eventos, por ejemplo, el que ocurre en Mazatlán, que también es un enclave para extranjeros residentes, en donde se quejan, ¿no?, de ciertas manifestaciones culturales, en este caso de la música de banda. Y bueno, parece que este fenómeno pues también invita a estudiarlo a mayor profundidad, lo que tiene que ver con la música o los ruidos, ¿no?, lo que ellos asocian con los ruidos. Bien. En cuanto al aspecto social, precisamente pensando en que una proporción importante tiene cierto interés por convivir con la población local, identificamos que existe una correlación positiva entre la predisposición a convivir con la población local y la satisfacción con la vida en México. Es decir, si a medida que ellos quieren convivir con la población local, entonces se encuentran más satisfechos con su vida en México. También existe esta correlación entre la percepción de amabilidad de la gente nativa y la satisfacción con la vida en México. Y asimismo, existe una relación entre la satisfacción con la vida en México y su integración a la comunidad internacional residente en Chapala. Esta parte parece muy interesante, puesto que se han registrado, si nosotros observamos el registro de los grupos o asociaciones civiles en Chapala, vemos que hay más de 40 asociaciones que de manera muy activa, algunos con actividades de filantropía, participan dentro de la comunidad y realizan eventos culturales, principalmente en el municipio, pero a partir de organizaciones muy concretas como la Lake Chapala Society, que es la asociación más grande, la que tiene el mayor número de miembros, que tiene ya un trabajo de varias décadas. Y esto lo que significa es que en la medida en que existan estos grupos de comunidad de extranjeros, está asociado
con un mayor nivel de satisfacción con la vida en México y bueno, y obviamente viceversa. En el caso de que ya no existiesen estas asociaciones, bueno, también esto implicaría una baja en el nivel de satisfacción y por supuesto probablemente implicaría que buscaran otros destinos o regresaran a su lugar de origen. Ahora, nos vamos a una segunda parte que tiene que ver precisamente con la influencia que tienen estos flujos migratorios en el espacio social y la configuración del territorio. ¿De qué manera estos perfiles y estos grupos migratorios no convencionales han influido en el espacio social, en las interacciones y en las relaciones entre el extranjero y el residente? Bueno, encontramos que el vínculo entre la población local y la extranjera es evidente en la relación, resulta evidente en una relación empleador-empleado básicamente. Primero en la construcción, es decir, en la construcción de las viviendas o de los propios fraccionamientos, y después como jardineros o servicio doméstico, es decir, por supuesto, que no hay una interacción más allá, de acuerdo a las entrevistas, de acuerdo a lo observado, que no hay una interacción más allá del ámbito laboral, y que justamente contrasta con lo que acabamos de ver en este gusto por convivir, y que aunque no lo vimos en gráfico, pero también mencionar que de acuerdo a los hallazgos con la población local, se considera que que es insuficiente esta convivencia entre local y extranjero, es decir, sí existe una disposición por parte de la población local mexicana por convivir más con los extranjeros, ¿no? Pero hasta este momento lo que para una integración, una mayor integración en estas comunidades, y sin embargo, bueno, estos encuentros, interacciones identitarias han moldeado y han influido en el sentido de identidad y de pertenencia. Estamos observando en pantalla algunos testimonios en donde nos señalan que bueno, los mexicanos tratamos de estar juntos, que consideran raro o extraño el coincidir en una fiesta o evento, inclusive cierta al momento de identificar que habrá extranjeros, entonces se pierde estas intenciones de ir a cierto evento porque el local, la población local no se siente integrado con ellos y por lo tanto prefieren no asistir a los eventos principalmente culturales. También la percepción de beneficios asociados al altruismo. Aquí, por ejemplo, Daniel nos dice, ellos, refiriéndose a los expatriados o a los extranjeros, tienen mucha influencia. Tienen asociaciones e incluso para los bomberos y protección civil se encargan de traer equipo que ya no sirve en Estados Unidos o Canadá para que venga aquí. Y entonces se asocia con estos beneficios e incluso también con cierta dependencia económica, que de acuerdo a la literatura también podemos observarlo como una herramienta de coerción y una técnica de poder. En ese testimonio de Alicia nos dice, estamos esperando que venga el gringo y nos deje un empujón económico en restaurantes, en comprar cosas, pero no compensa la falta de espacios que nos han ido quitando, que han ido ocupando, refiriéndose principalmente a la parte de la montaña y los accesos a la zona de playa del lago. De hecho, en esta foto es una foto del centro de Ajijic, en donde vemos que se vende, de hecho se maneja en dólares. Los espacios naturales también se observa como una problemática muy grave. Los cambios en los usos del suelo
Y también esta activista nos menciona que las montañas que hay son zonas que antes servían para la población local como áreas de recreación y que ahora hay viviendas. De hecho, ese cerro que vemos ese cerro rebanado que estamos observando en la imagen, justamente los activistas han pugnado por evitar este tipo de degradación de la montaña. Y hay una queja permanente por la falta de estos espacios o por lo menos acceder a los senderos. También encontramos estos límites físicos y simbólicos de los cuales mencionábamos al inicio, tratando de explicar esta realidad a partir de esta aproximación teórica. Y justamente dentro de estos límites simbólicos identificamos en espacios públicos y privados que se han reforzado estos límites por el uso de una lengua extranjera, sobre todo en restaurantes o en ciertas áreas privadas, como en este caso de los servicios, como en restaurantes. Los menús en cierta lengua que es inaccesible para muchas personas. Y bueno, en este caso el idioma como un elemento identitario y que también comienza a sufrir las consecuencias de esta falta de regulación que contribuya a evitar estos espacios y estos contrastes para la población local. Encontramos estas barreras simbólicas también en el caso de los fraccionamientos, que son barreras físicas y barreras simbólicas dependiendo de, por ejemplo, de los tipos de fraccionamiento o de zona en la que estemos recorriendo. Al observar ciertos símbolos como banderas, por ejemplo, el idioma, como ya lo hemos mencionado, vemos estos contrastes entre donde vive, por ejemplo, la población local y, por supuesto, donde vive la población extranjera, que exacerban estas asimetrías sociales. En el caso de la imagen de la izquierda es una imagen de Chapala, la cabecera municipal yendo hacia el centro, hacia el malecón, y en el caso de la imagen de la derecha es un fraccionamiento abierto donde viven extranjeros, y hago esta acotación de abierto porque hay una cantidad muy importante de fraccionamientos que son cerrados. Evidentemente no pudimos acceder a menos de que, bueno, solamente se accede si vives ahí, ¿no? Entonces, sin embargo, aún así se observan estas disparidades sociales que hacen más difíciles estas convivencias y se generan estas burbujas en burbujas sociales en donde viven los extranjeros. Como espacio público, el malecón es percibido como el único lugar donde ocurre la interacción con los extranjeros. Principalmente en el caso de Ajijic y en el caso de Chapala también, aunque en menor medida porque hay menos cantidad de extranjeros en Chapala. Sin embargo, también se observa como el único espacio donde ocurre esta interacción con los extranjeros. A manera de reflexiones finales, podemos decir que es esencial, es de manera, inclusive me atrevería a decir, urgente, mejorar estos mecanismos de obtención de las estadísticas oficiales para medir de una mejor manera el fenómeno de esta migración no convencional de norte a sur o esta migración invertida de norte a sur. También es urgente examinar más a fondo el marco teórico predominante sobre las migraciones por estilo de vida, separándolo del ámbito del turismo, porque una parte importante en lo que se difiere es en el tipo de consumo de servicios y de empleo generado. Entonces no podemos, obviamente, que tiene que ver con una discusión mucho más amplia desde una perspectiva teórico-conceptual.
Y bueno, también la prevalencia de los cortes demográficos más jóvenes nos indica que no solo hay personas que trabajan en el sector inmobiliario, que es, como ya lo vimos, son personas en sus 40, principios de sus 50, sino que también hay una afluencia de jubilados anticipados, sobre todo ahora a partir del COVID, que muchas personas decidieron jubilarse de manera anticipada. Y también estamos observando de manera muy importante a los llamados nómadas digitales, que tienden a ser personas también más jóvenes. Y recordemos que de acuerdo a ciertas estadísticas, nos indican que hay una cantidad muy importante de personas que están dentro de esta categoría de nómadas digitales en la Ciudad de México, que es uno de los principales destinos para nómadas digitales y que también están trasladándose a otros destinos, como es el caso de Chapala. Y con todo lo que ello implica, que tiene que ver con cierta evasión de impuestos, es decir, hay ciertas responsabilidades fiscales que, por ejemplo, no se cumplen, o ciertas responsabilidades o compromiso con las poblaciones de acogida que también debíamos observar. La dinámica de poder se desempeña también un importante rol dentro de este fenómeno de la migración, y a menudo se manifiesta a través de ciertos mecanismos de dependencia económicas percibidos por la población local. Y es muy importante que comprendamos esta dinámica para comprender las implicaciones sociales de estas migraciones no convencionales de norte a sur. Y bueno, finalmente decir que estas barreras simbólicas se traducen en obstáculos sociales de manera tangible al formar comunidades cerradas previamente, y lo cual exacerba la desigualdad social que aún prevalece de manera muy lastimosa en nuestro país. Bien, la charla la doy por concluida con esto último, con esas reflexiones, y esperando que haya sido de su interés y agradeciendo de antemano el favor de su atención a los que están conectados y también aquí a las colegas que me acompañan. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sandra. En verdad que me parece muy interesante tu investigación. Todavía con muchos hilos por amarrar, todavía con muchas cosas pendientes que tienes que hacer. Pero me parece muy interesante el panorama que nos dejas, con muchas inquietudes. Y bueno, tenemos una pregunta por ahí, yo también tengo algunas inquietudes, pero bueno, vamos a atender primero las preguntas del público. Sí, una de las preguntas que están en línea nos dice Iván Ruiz Sánchez. Muchas gracias. ¿Qué problemas has tenido al adentrarte a estos territorios sin la dinámica con los locales, nacionales y extranjeros? Especialmente en los segundos. Pensaría que es complicado entrevistarlos dado el contexto social. Sí, bueno, gracias por tu pregunta. ¿Víctor se llama? Iván. Perdón, Iván. Muchas gracias, Iván, por tu pregunta. Me parece muy pertinente porque seguramente muchos de los que nos están escuchando también, por supuesto, se dedican a esto de la investigación, y de repente, sobre todo en los últimos años, cada vez es más difícil hacer trabajo de campo, y con ciertos grupos aún más. En el caso de los primeros, es decir, con la población local, sí tuve algunas dificultades, sobre todo también que tienen que ver con cuestiones de seguridad. Hay algunas zonas que a veces te invitan a mejor no entrar para encuestar a las personas. Sin embargo, bueno, se logró el objetivo. De hecho, no lo mencioné, pero sí alcanzamos una muestra estadística interesante que nos permitió alcanzar el 95% de confiabilidad. Y te puedo decir que sí tuve dificultades, por lo que te acabo de decir, sobre todo por la cuestión de seguridad.
Y con los segundos no había una cuestión de seguridad, pero sí una cuestión de que son círculos cerrados en los que difícilmente te dejan participar. Entonces, afortunadamente, tuve el apoyo de ciertas personas que, sobre todo en el caso de la Ley Chapala Society, por ejemplo, me permitieron acceder a platicar con quien era el presidente de la asociación en su momento, de abrirnos las puertas, también una persona retirada que vive en Chapala, quien fue como esta portero, ¿no? Para abrir las puertas y que incluso estuvo colaborando conmigo también haciendo algunas encuestas, haciendo encuestas como tal. Entonces, realmente creo que a lo largo de este proceso de investigación he conocido a personas sumamente valiosas que han aportado muchísimo, sin las cuales no hubiese sido posible lograr todo el avance, sobre todo en trabajo en campo, que tenemos hasta este momento, ¿no? Entonces sí, inclusive precisamente, no sé si esté conectada, pero si está conectada, quisiera agradecer públicamente a Mira, quien sirvió como portera precisamente también con la comunidad extranjera. Entonces, ha sido muy grato todo este proceso porque he conocido a personas muy interesantes y que inclusive ya hemos logrado nuevas amistades dentro de este proceso. Sí, bueno, no sé si haya más preguntas, pero mientras la doctora Beatriz busca, bueno, yo nada más tengo una pregunta así como, digamos que lanzando una hipótesis hacia futuro, no se vale futurizar, pero tengo una curiosidad pensando en cómo el envejecimiento de la población ha afectado en todas partes del mundo, en todos los países, y que al mismo tiempo eso ha afectado las dinámicas laborales que directamente han impactado a las pensiones. Pues estoy pensando en esas relaciones que hacen que se fomente esa precarización en los países de origen, ¿no? Eso es lo que yo estoy tratando de hilar. Y así con tus descubrimientos, tus hallazgos en Chapala, donde observas que ya se están quejando de las viviendas por esa precarización que tú supones de los países de origen, ¿cómo tú podrías pensar en el futuro de la construcción de la vivienda en Chapala? No sé, ¿tú cómo podrías decir, crees que pueda haber otro tipo de construcciones o viviendas más baratas que las que existen actualmente y dirigidas al mismo sector de extranjeros? ¿Te imaginas eso? ¿O de plano tú crees que podrían dirigirse a otros destinos? Entonces, no sé si has pensado en eso, no sé si pueda ser importante. Yo creo que sí impacta eso en el territorio por lo que vienes diciendo, pero no sé qué tipo de viviendas se están construyendo en el cerro, por ejemplo. Si ya son un poco más baratas que las de las primeras generaciones. Bueno, algunos de los fraccionamientos cerrados están justamente en la zona serrana, pero tienen la mejor vista. Entonces, no precisamente las que están en la zona serrana van a ser más baratas porque tienen estas otras amenidades y esas otras características que dentro del sector inmobiliario les elevan el precio. Sin embargo, lo que sí estamos observando es que se están yendo hacia Islahuacán, pero ellos no tienen vista como tal al lago. O sea, entonces creo que sí, un factor de atracción, pues obviamente es propiamente el lago. El que por la propia precarización llegue hasta el tema de la vivienda, que es un tema crucial en nuestro país, y no nada más en nuestro país. El tema de la crisis de la vivienda se está dando en otros países, se está dando en España, se está dando en Canadá, se está dando en Estados Unidos. Es decir, la población cada vez es más difícil que acceda a una vivienda.
Incluso cabe mencionar que actualmente se están aplicando algunas políticas locales para dar un tope a los alquileres de la vivienda. Si mal no recuerdo, en estos últimos días, justamente en la Ciudad de México, hubo por ahí algo dentro de los reglamentos, o no sé en términos jurídicos como tal qué fue, pero sí hay un tope, ¿no? Están intentando generar ese tope que evidentemente a muchas personas no puede incomodar o puede no gustar. Sin embargo, el punto es que si hay una crisis de la vivienda, porque dentro de la especulación inmobiliaria suben y suben los precios, y si de esto ya se están quejando los extranjeros, pues entonces imagínense los locales. De hecho, ha sido uno de los aspectos reiterados que en las entrevistas que tuve la oportunidad de realizar, en cada entrevista salía el tema de la vivienda y de lo caro que es cada vez rentar, o los jóvenes al alquilar, o las parejas jóvenes el buscar una vivienda dentro de Chapala es cada vez más difícil dentro del municipio. Se tienen que ir a las zonas siempre más alejadas, y inclusive se habla de un tema de hacinamiento para la población local. Es decir, como no les alcanza para alquilar algo, se van quedando en casa de los padres, y hay espacios pequeños en donde pueden vivir 15 personas. Entonces, sí es un tema, me parece muy importante el tema de la vivienda. Pero regresando a tu pregunta particular con los extranjeros, ¿hacia dónde veo esto? ¿Y qué tipo de vivienda se puede generar? Me parece que mientras se siga pagando el precio, ellos lo van a seguir comprando y los precios van a seguir subiendo. Es decir, tiene que existir en esta dinámica de oferta y demanda, en este caso tendría que, me parece, por un lado, entre otros factores, existir este factor por parte de los extranjeros de evitar pagar cada vez más elevados los precios. Claro, entre otros factores, repito, ¿no? Pero si no, también lo que podemos comenzar a observar es que en lugar de 7 enclaves en México, pues vamos a ver después 14 enclaves. Porque se van a ir a otros lugares más económicos, ¿no? Siempre y cuando también exista un factor importante que es la conectividad. Que en el caso de Chapala se tiene a 15 minutos el aeropuerto internacional, y eso es algo que facilita muchísimo estas movilidades. Muchas gracias. Bueno, antes de otra pregunta, felicitaciones de Marco Cepeda, de Iván Ruiz Sánchez. Felicidades por la valerosa investigación. También Lawrence Larroque le felicita. Y pregunta de Alberto Ocampo Cruz. Bueno, hay dos preguntas. Alberto Campos Cruz señala, ¿Chapala perderá su identidad? Qué pregunta tan interesante. Si Chapala perderá su identidad, que claro, tenemos que meternos en esos temas de identidad y qué es ser un chapalense, ¿no? Y aquí me gustaría traer a colación justamente una de las preguntas que se hicieron a la población local, cuya muestra fue principalmente de jóvenes. La muestra se compone principalmente de población joven, la que tuvo oportunidad de encuestar en Chapala, y se le preguntaba en qué grado se sentía chapalense o ajijiteco, o bueno, el gentilicio dependiendo del pueblo del cual proviene, ¿no? Y en el caso de este grupo mayoritario de jóvenes, anda rondando en una escala del 1 al 10, anda rondando en el 7. Entonces, eso nos habla de este sentido de identidad con este territorio, qué tan arraigo sienten con el territorio, y que los jóvenes digan que de 1 al 10, un 7,
me parece un poquito preocupante. No quisiera aventurarme a decir que se va a perder la identidad porque por supuesto que sería muy osado de mi parte, pero lo que sí les puedo decir es este dato duro que nos arroja la encuesta. A diferencia de, aunque en el caso del grupo de los más grandes, ya en los 50, de 40, 50 para arriba de los que fueron encuestados, crece considerablemente este sentido de pertenencia al territorio y en lugar de un 7 anda en 9.5, ¿sí? Entonces, nos está diciendo algo este dato. Bien, le felicita Cecilia Pinzana y otra de las preguntas es Adriana Huertas Núñez, pregunta. Inicia, gracias por esta investigación, Sandra. En tu investigación has identificado la precarización del sistema de salud y de vivienda de Estados Unidos como un factor determinante para la migración norte-sur. Sí. Bueno, en principio quiero agradecer la atención de mi amiga Adriana, también de Lawrence, que nos ha felicitado, de Marco, que también. Y bueno, muchas gracias Adriana por conectarte y por la pregunta. Si he identificado esta precarización, me parece que sí, y no solamente por el caso de Chapala, sino también por otro enclave de extranjeros en México que es Puerto Vallarta. He tenido oportunidad de platicar con los titulares o propietarios de hospitales, en el caso de Puerto Vallarta, porque como ustedes, bueno, como seguramente muchos acá saben, pues también comenzamos a recibir a muchas personas por motivos médicos y se atienden a personas mayores también en México, dado que en sus lugares de origen les cuesta mucho trabajo o bien una cirugía, por ejemplo, en el caso de Canadá, una cirugía se las programan con mucho tiempo, necesitan esperar mucho tiempo, y lo mismo en Estados Unidos, esperar mucho, bueno, en el caso de Estados Unidos es un poco diferente porque la mayoría tiene seguridad privada y entonces hace efectivo su seguridad, pero en el caso de Canadá, lo que he identificado es que muchas personas llegan tanto a Chapala, o en este caso, con esta entrevista que tuve oportunidad de hacer en Puerto Vallarta, de que estos hospitales les hacen efectivo la seguridad privada que tengan en su país de origen, en este caso principalmente de Estados Unidos y de Canadá, para que se atiendan en México. Entonces, sí existe una proporción de extranjeros que vienen a México propiamente por motivos médicos y que se está aprovechando por parte del sector médico privado en México esta precarización de los servicios médicos en Estados Unidos y Canadá. Se está aprovechando este sector para esta atracción de estos flujos migratorios. Sí, es lo que llaman el turismo médico, ¿sí? Y precisamente, si mal no recuerdo, hay un excelente hospital, ya en Ajijic, a la entrada, que precisamente fue edificado para atender a todos estos extranjeros, ¿sí? O migrantes, bueno, ¿sí? Sí, decir que efectivamente en el caso de Ajijic, que como ya bien comentas, hay importante de servicios médicos dirigidos especialmente a estos flujos migratorios. Cuando preguntamos, cuando entrevisté a población local, una de las quejas precisamente es el sector salud. Que no hay ambulancia, que es muy precario los servicios de salud públicos que tienen. Entonces, estos contrastes, pues lo único que hacen es generar una mayor asimetría social. Sí, porque si mal no recuerdo también, uno de los primeros fraccionamientos fue la Floresta, ¿sí? Y cerca de la Floresta precisamente está ese gran hospital, ¿no? Sí, pero para los migrantes, ¿no? Sí, sí, así es. La precariedad está en los nativos, por decir. Sí. ¿Sí? Muy bien. Así es. Bueno, no hay ahorita más preguntas.
Bueno, pues ya estamos un poquito sobre el tiempo. Yo creo que despedimos la transmisión, agradeciéndoles a todos quienes se conectaron a la transmisión en vivo por Facebook Live. Agradecemos las posibilidades o las facilidades para esta transmisión de parte de las autoridades del Colegio de Jalisco. También agradecemos a Lula Díaz Barraza, a los equipos de comunicación, de servicios generales y de sistemas que hacen posible que se lleve a cabo este seminario y que todos ustedes lo reciban por medio de Facebook Live y desde aquí del Colegio de Jalisco. Y pues finalmente los invitamos a que se conecten a la sesión del próximo mes. Aparte en la fecha, va a ser el jueves 10 de octubre, para que estén al pendiente de nuestro próximo invitado y nos hagan el favor de su presencia para seguir discutiendo estos temas sobre territorio y medio ambiente y sociedad. Gracias, gracias. 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 Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. noches.